Hola, soy María Isabel Luisa de Borbón. Nací el 10 de octubre de 1830 en el Palacio Real de Madrid y fui bautizada al día siguiente de mi nacimiento bajo la tutela de mis padrinos, que fueron mis abuelos, el rey Francisco I de las dos Sicilias y su esposa María Isabel de Borbón. Meses antes de mi nacimiento, mi padre, Fernando VII, pensando que el recién nacido podría ser una niña, decretó la pragmática sanción, por la cual si un monarca fallecía sin hijos varones, su primogénita podía reinar inmediatamente tras su muerte. En virtud de aquella norma, juré como princesa de Asturias en la iglesia de San Jerónimo el Real de Madrid en 1833 y proclamada reina al morir mi padre aquel mismo año. Mi tío Carlos, María Isidro de Borbón, hermano de mi padre, no reconoció mi legitimidad como soberana y reclamó su derecho al trono en virtud de la legislación anterior, lo que acabaría provocando la Primera Guerra Carlista, 1833 a 1840, que finalizó con el Convenio de Vergara de 1839. Así, con el trono asegurado y hasta que yo alcanzara la mayoría de edad, la regencia de España recayó en manos de mi madre, la reina consorte María Cristina de Borbón, que lideró la defensa de mis derechos dinásticos contra los partidarios de don Carlos. Para lograrlo, mi madre como regente tuvo que formar una alianza con los liberales, que vieron en mi juventud una oportunidad para el triunfo de sus ideas frente al absolutismo monárquico que representaba don Carlos. Con los liberales en el gobierno, mi madre María Cristina de Borbón aceptó el régimen semiconstitucional del Estatuto Real en 1834 por el que se crearon unas nuevas cortes. Presionada por los liberales más entusiastas, mi madre dio luz verde a la nacionalización de los bienes de la Iglesia, conocida como desamortización de Mendizábal, y al establecimiento de un régimen propiamente liberal, la Constitución de 1837. Posteriormente mi madre se vio obligada a ceder la regencia al general Espartero y a exiliarse el 17 de octubre de 1840. Soy el infante Carlos María Isidro de Borbón, nací en el Real Sitio de Aranjuez, el 29 de marzo de 1788, siendo el segundo hijo del rey Carlos IV y de la reina María Luisa de Borbón. Apadrinado en mi bautizo por el rey Carlos III, preocupado por la falta de infantes varones nacidos en España del matrimonio de los entonces príncipes de Asturias. En mi infancia comparto clases y juegos con mi hermano Fernando, el futuro Fernando VII, cimentando una amistad y fidelidad que solo se resentirá, en la madurez, por cuestiones sucesorias. Al igual que mi hermano, recibimos una esmerada educación en la que junto al latín, el español, el francés, la geografía, la historia, el dibujo y la religión se incluyeron nociones militares, y con una personalidad profundamente católica e imbuido de un sentido providencial de la monarquía. Durante los convulsos inicios del siglo XIX, me mantengo en un discreto segundo plano en el seno de la familia real, a pesar de no simpatizar con el valido Manuel Godoy. Tras los sucesos de Aranjuez me convierto en el principal confidente de mi hermano, Fernando VII, al que acompañó a Bayona junto a mi padre Carlos IV para entrevistarse con Napoleón Bonaparte. En ese momento firmó la renuncia a sus derechos dinásticos en mayo de 1808. En mi exilio del castillo de Valencay se acentuó mi carácter tímido, silencioso y serio. Con alguna que otra casería, mi hermano Fernando, cuando estaba recluido llegó a humillarse tanto a Napoleón que le pidió ser hijo adoptivo suyo. Derrotado Napoleón y huido su hermano José, el emperador firmó un tratado con Fernando VII reconociéndole como legítimo rey de España. En 1814, cuando regresó a España, junto a mi hermano Fernando, cuando las tropas francesas abandonaron nuestro país, apoyé sin reticencias a mi hermano cuando decidió abolir la Constitución de Cádiz de 1812 y retomar la monarquía del antiguo régimen, tal como se encontraba en 1808. Fui nombrado generalísimo de los ejércitos, coronel, de la Brigada Real de Carabineros, hermano mayor de la Maestranza de Ronda, así como presidente del Consejo de Estado, del Consejo de Guerra y de la Junta Suprema de Caballería. En 1816 contraje matrimonio con la infanta portuguesa María Francisca de Braganza, tuvimos 3 hijos varones, Carlos, Fernando y Juan, asegurando la sucesión al trono ante la ausencia de herederos directos de mi hermano Fernando VII.
Pero pronto la élite fernandina se dividió en dos grupos, el primero reformista y partidario de cambios para sacar a España de la crisis general por la que atravesaba por la herencia de la invasión francesa, y otro sector, ultra realista y contrario a cualquier cambio que se inspirara en principios liberales e ilustrados. A los miembros de este último grupo les pareció que yo comulgaba con sus ideales por la defensa de la monarquía pura, de la tradición secular y del papel activo de la Iglesia, así como por mis ideas económicas y políticas. La tensión familiar se desencadenó en la última década del reinado fernandino, iniciándose cuando los malquentants catalanes me vitorearon frente al rey, y culminando, todo ello, con el cuarto matrimonio de Fernando VII con su sobrina, la princesa María Cristina de Borbón en 1829, lo que implicaba la posibilidad de un posible heredero varón que me alejara de la corona. En 1830, cuando su esposa estaba embarazada, Fernando VII publicó la pragmática sanción en la que se cambiaba la sucesión semisálica y se retoma la ley de las partidas de Alfonso X de Castilla. Cuando nació una niña, la futura Isabel II, a nadie se ocultó que los dos candidatos al trono abanderaron ahora dos facciones de determinadas y enfrentadas opciones políticas. En septiembre de 1832, cuando cayó gravemente enfermo mi hermano, aumentaron las posibilidades de una guerra civil entre los partidarios de ambos bandos. Al mismo tiempo se producía una importante purga en la administración para depurar a todos los partidarios de mi causa, mientras estos organizaban una amplia red conspiratoria que tenía como objeto propiciar un levantamiento general a la muerte del monarca. Mi hermano muere el 29 de septiembre de 1833, proclamándose reina Isabel II, hija de Fernando VII. Y estando yo en total desacuerdo, el 6 de octubre, el general Santos Ladrón de Cegama, me proclama, en la localidad de Tricio, La Rioja, como rey de España con el nombre de Carlos V, pasando con ello a la historia como el primer pretendiente carlista al trono español. Esta misma fecha se fija como el inicio de la Primera Guerra Carlista. Con el exilio de mi madre cuando yo tenía 10 años, y con Espartero de regente durante los siguientes 3 años, cuando fue derrocado y se tuvo que marchar también al exilio el 10 de noviembre de 1843. Las Cortes decidieron adelantar mi mayoría de edad. En ese momento se planteó el problema de casarme, y fui obligada a contraer matrimonio, debido, sobre todo a la presión de las potencias extranjeras, a los 16 años con mi primo Francisco de Asís de Borbón, conocido popularmente como Paquita Natillas, por sus modales afeminados. Mi matrimonio nunca fue feliz, y aunque oficialmente tuvimos 12 hijos, entre ellos el futuro rey Alfonso XII, la relación entre ambos hizo aguas muy pronto. Para compensar el fracaso de mi vida amorosa, mantuve relaciones con generales, intelectuales, aristócratas y políticos, algunos de los cuales tuvieron cierta influencia en mis decisiones. Asimismo, mis confesores y consejeros aprovechaban los momentos en que me encontraba abandonaba a sentimientos de culpabilidad y accesos religiosos para hacer sentir su influencia, algo que aumentó aún más el descrédito real ante el pueblo y los liberales. Mi reinado fue bastante convulso e inestable, mis preferencias políticas se inclinaban hacia los moderados, pero tomé decisiones políticas erróneas como la destitución del general Narváez, liberal moderado, en 1849, y el nombramiento en su lugar del reaccionario conde de Clonard. Pero, este se mantuvo solamente un día en el cargo y tuve que volver a llamar a Narváez. También tuve que hacer frente a alzamientos como la Vicalvarada de 1854, dirigida por el general O'Donnell, un liberal progresista. Esto dio lugar al llamado Bienio Progresista, unos años en los que el Partido Progresista pretendió reformar el sistema político, bajo la influencia, nuevamente del general Espartero. Finalmente, un levantamiento militar restableció de nuevo la situación anterior. Algunos autores consideran asimismo que mi reinado se podría catalogar como uno de los más corruptos de la historia de España. En realidad, yo no había recibido en mi infancia la formación adecuada para ejercer tan alta responsabilidad. Fui fácilmente manipulada tanto por mis ministros como por miembros de la Iglesia y algunos allegados, la llamada camarilla. Tenía asimismo la costumbre de interferir a menudo en la toma de decisiones a nivel nacional, lo que me hizo muy impopular a ojos de la clase política. De hecho, los progresistas optaron finalmente por la vía de la insurrección y exigieron mi destierro, en 1868, acusándome de intervencionismo y de deslealtad. De este modo terminaría mi reinado teniendo finalmente que abandonar España en 1868. Hola,
soy Francisco de Asís de Borbón, nací en Aranjuez el 13 de mayo de 1822. Hijo del infante de España, Francisco de Paula de Borbón, y de Luisa Carlota de Borbón dos Sicilias. Mi matrimonio con Isabel se celebró el 10 de octubre de 1846, en el Salón del Trono del Palacio Real de Madrid, siendo rey consorte de España. Mi esposa Isabel II fue la persona que más alimentó la sospecha pública que me señalaban. Unos años después de la boda, mi matrimonio hacía aguas por todas partes, y mi esposa proclamó, que podía esperar de un hombre que, en su noche de bodas, llevaba más encajes que yo. También en el entorno cortesano de la reina fueron terriblemente hostiles conmigo. Las fuentes de la época relatan que, por Madrid, circulaban coplas y cuchufletas impresas por orden de los cortesanos con referencias a mi presunta homosexualidad. Una de estas decía: gran problema es en la corte, averiguar si el consorte, cuando acude al excusado, mea de pie o mea sentado. Esta situación me entristeció mucho debido a que tenía una malformación de la uretra, es decir, padecía de hipospadias. También en el entorno cortesano, fui objeto de las burlas de los políticos de la época. Los hermanos Becker, escritores e impresores, publicaron una revista satírica, llamada Los Borbones en Pelotas, donde, a través de unas caricaturas, se difunden los escándalos de mi familia. Dolido porque presentaban a mi esposa como una ninfómana desenfrenada, que fornicaba a todas horas con sus ministros, con sus cortesanos y con los soldados de la Guardia Real. En cambio a mí me presentaban como un personaje ridículo y patético, consentidor de aquella situación y oculto tras mi condición sexual. Incluso, circuló el rumor de que el primogénito de mi esposa, Alfonso, futuro Alfonso XII, no era hijo biológico mío, sino de uno de los amantes más conocidos de la reina, el capitán de la Guardia Real Enric Puigmoltó y Mayans, Ontinyent, 1828 Valencia, 1900. Incluso se comentaba que no tuve ninguna participación a la hora de engendrar ninguno de los hijos de la reina. Nunca tuve ningún reparo en aceptar la paternidad de los mismos, a cambio de recibir 1.000.000 de reales por cada hijo y hacer la presentación en la corte de cada uno de ellos. Con la Revolución de la Gloriosa de septiembre de 1868, Isabel y yo salimos de España. En marzo de 1870, nos separamos de forma amistosa. Me retiro al Palacio de Epinay, apenas tenía vida social y me dedico a la lectura y al coleccionismo, junto a obras de caridad. Continúo junto a mi amante Antonio Ramos Meneses. Fui un gran mecenas y tenía gran sensibilidad por el arte. Mandé restaurar muchos monumentos de Madrid, como la iglesia de Calatrava y San Jerónimo el Real. Cuando vuelve al poder la monarquía en 1874 con Alfonso XII, no vuelvo a España y me mantengo en Francia, hasta mi fallecimiento el 17 de abril de 1902. Mi cuerpo es trasladado al Panteón de los Reyes del Monasterio del Escorial, donde reposo frente a frente junto a Isabel II. Exiliada en Francia, allí recibiría la protección del emperador Napoleón III y de su esposa Eugenia de Montijo, que también era española. En el exilio establecí mi residencia en el Palacio de Castilla, y el 25 de junio de 1870 abdico en París en favor de mi hijo, el futuro Alfonso XII. No regresando nunca a España, salvo en breves y esporádicas ocasiones, ya que tras la restauración de 1874, Cánovas y mi propio hijo, Alfonso XII, consideraron que era preferible para la estabilidad de la monarquía que la reina castiza, como me llamaban popularmente, permaneciera lejos de España. La mañana del 9 de abril de 1904, fallezco en mi residencia parisina debido a unas complicaciones pulmonares consecuencia de una gripe. Mis restos fueron trasladados al monasterio del Escorial, donde recibirían sepultura en el Panteón de los Reyes. Allí, como la reina de los tristes destinos, descanso desde entonces junto a los monarcas de España.